Hoy comenzaremos una serie de reflexiones titulada Los peligros del calvinismo. El calvinismo es una doctrina que está ganando popularidad en muchos círculos cristianos evangélicos. Lo que en otros tiempos fue considerado como una perspectiva más bien minoritaria, relegada a algunas denominaciones reformadas tradicionales, ahora ha logrado extender su influencia a muchas otras iglesias, seminarios y medios de comunicación evangélicos. Numerosos pastores, especialmente los más jóvenes, se están adhiriendo con entusiasmo a las enseñanzas denominadas doctrinas de la gracia, las cuales no son más que una nueva etiqueta para el sistema teológico calvinista. Asimismo, no pocos líderes cristianos reconocidos abiertamente se identifican con esta doctrina. Por otro lado, hay editoriales y medios digitales de corte calvinista que están proliferando rápidamente. Sus defensores afirman que se trata de un redescubrimiento de verdades bíblicas olvidadas. Pero, ¿realmente es así? ¿Representa el calvinismo un avance hacia una mayor fidelidad a las Escrituras? Lo cierto es que, tras una aparente solidez bíblica, esta doctrina contiene enseñanzas cuestionables e inconsistentes con otras verdades ya establecidas en relación a temas tan fundamentales como la naturaleza moral de Dios, la existencia del mal, el alcance de la expiación de Cristo y la comprensión del amor y la gracia de Dios. En efecto, varios de los postulados calvinistas entran en abierto conflicto con gran número de pasajes bíblicos y conducen a conclusiones que atentan gravemente contra los más elementales conceptos bíblicos de justicia, misericordia y bondad, tal como son presentados a lo largo de toda la Escritura. Por todo esto, resulta indispensable que los cristianos conozcan en profundidad esta doctrina, examinándola cuidadosa y críticamente a la luz de las Sagradas Escrituras. De este modo, estarán en capacidad de discernir la verdad y dónde se hallan esas sutiles falsificaciones de los principios revelados claramente por Dios. El calvinismo se ha infiltrado en seminarios y librerías cristianas con un tono intelectual atractivo. Pero esta doctrina tiene implicaciones preocupantes. En primer lugar, hace a Dios autor del mal y del pecado, lo cual siembra dudas sobre su amor. Según la doctrina calvinista, en su soberana y secreta voluntad, Dios ha decretado y dispuesto cada cosa que ocurre en la historia humana, incluyendo cada acto pecaminoso que las personas cometen. Presentar a Dios como originador del mal y causante primordial del pecado, ciertamente siembra serias dudas con respecto a su intrínseca bondad, su rectitud moral y la pureza de su santo carácter, pues implicaría que Él mismo incita y produce lo que después condena y castiga. Esto entra en clara contradicción con numerosos pasajes bíblicos que declaran que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas y que aborrece el camino perverso de los malvados. En segundo lugar, contradice la misión evangelística de la Iglesia al enseñar que solo los elegidos se salvarán. La doctrina calvinista de la expiación limitada sostiene que Cristo solo murió para salvar a los elegidos y no al resto de la humanidad. Esto debilita directamente la misión evangelizadora y testificadora de la Iglesia en el mundo. Si la suerte eterna de todos los seres humanos ya está prefijada y está ya inamoviblemente determinada por la elección incondicional de Dios, entonces carece de sentido proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura o llamar a todos los hombres al arrepentimiento y la fe. Este fatalismo anula el celo misionero y tergiversa la universalidad del mensaje del Evangelio, el cual constantemente invita a todo aquel que quiera a beber gratuitamente del agua de la vida. En tercer lugar, promueve el fatalismo y la pasividad mediante la creencia en la predestinación absoluta. La noción calvinista de la doble predestinación afirma que Dios, soberanamente, elige salvar a unos cuantos, pero condena irremediablemente al infierno a la gran mayoría. Eso promueve un espíritu de pasividad y resignación fatalista completamente ajeno al dinamismo del cristianismo del Nuevo Testamento. Reduce la experiencia cristiana a un mero teatro de títeres, donde todos nuestros pensamientos y acciones ya han sido preescritos en un libreto divino, sin posibilidad alguna de elección real de nuestra parte.
Esto frena todo celo santo, anula la motivación para el crecimiento espiritual, diluye el sentido de responsabilidad moral ante Dios y distorsiona el llamado bíblico a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Aunque intenta ser coherente a nivel lógico, el calvinismo adolece de graves fallas. Por ejemplo, se basa más en razonamientos humanos que en las Escrituras. La doctrina calvinista se basa más en razonamientos humanos y en un sistema lógico previamente adoptado que en un auténtico estudio exegético y hermenéutico de las Escrituras. Juan Calvino y sus seguidores comenzaron con ciertos postulados racionales sobre la soberanía divina, la elección incondicional y la depravación total del ser humano. Luego procedieron a interpretar la Biblia a la luz de esas premisas iniciales. Esto conduce a forzar el sentido de numerosos pasajes que, leídos en su contexto gramatical e histórico, no enseñan lo que los calvinistas pretenden ver en ellos. En otras palabras, el calvinismo defiende ideas preconcebidas en lugar de extraer el significado de las Escrituras. En segundo lugar, prioriza la lógica por encima de la fidelidad bíblica. Los más reconocidos teólogos calvinistas han admitido abiertamente que su sistema antepone la coherencia lógica a la fidelidad bíblica cuando ambas entran en conflicto. Para ellos, la doctrina de la predestinación incondicional debe defenderse a capa y espada, aunque ello contradiga explícitamente el amplio testimonio de las Escrituras acerca de la universalidad del amor de Dios y los múltiples llamados divinos al arrepentimiento y la salvación dirigidos a todo ser humano. Esto equivale a colocar la limitada lógica humana por encima de las propias declaraciones de la revelación divina inspirada. En tercer lugar, el calvinismo también fomenta el orgullo intelectual y la arrogancia teológica. Históricamente, los calvinistas han sido conducidos a una arrogancia y engreimiento teológico muy perjudiciales. Al creerse poseedores de un entendimiento casi perfecto de los altos designios secretos de Dios, muchos de sus seguidores caen en un orgullo doctrinal que les impide reconocer que puede haber errores de interpretación en algunos aspectos de su sistema doctrinal. Ellos ven con desdén a quienes difieren de sus postulados, no por razones bíblicas, sino por no alcanzar a captar toda la profundidad lógica de sus argumentaciones. Pero la verdadera sabiduría es primeramente pura, pacífica, amable y abierta a la razón y al diálogo. En conclusión, es importante estudiar y enfrentar doctrinas como el calvinismo mediante un profundo conocimiento bíblico, pero con humildad y sabiduría. Entender las diferencias doctrinales con esta y otras creencias es vital por los siguientes motivos. Para mantener los verdaderos fundamentos bíblicos de nuestra fe y evitar que ideas ajenas a las Escrituras corrompan doctrinas centrales como la naturaleza de Dios y la salvación. Para proteger la integridad y pureza del mensaje del Evangelio, el cual debemos predicar fielmente al mundo, sin añadirle ni quitarle elementos. Para mantener una perspectiva cristocéntrica donde Jesús y su obra redentora son el eje central. Nuestra fe debe estar enfocada en su sacrificio en la cruz, el cual revela de manera definitiva el amor de Dios por toda la humanidad. Para resistir corrientes teológicas erróneas como el calvinismo, debemos estar capacitados para identificar y contrarrestar de manera informada los posibles errores o desviaciones doctrinales presentes tanto en ese como en otros sistemas teológicos. Que nuestro Señor nos encuentre vigilantes y firmes en estos propósitos.